o ciertas personas me hicieron sentir como un pendejo, la verdad. Yo siempre he sufrido de ansiedad, pero el problema es que hasta ahora me estoy dando cuenta que esa ansiedad realmente no es que esté bien, o sea, no es que esté bien pues, todo el tiempo, ¿no? Hoy por hoy puedo decir que estoy tranquilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al primer episodio de Men's Wellness, lo que nunca contamos. Estoy muy entusiasmado por comenzar este proyecto, el cual busca darle un espacio seguro a todos los hombres que no podemos encontrar un espacio para poder desahogarnos o para poder contar nuestros problemas. En esta ocasión tenemos al primer invitado. Te doy las gracias por asistir a este programa, a este primer episodio, ¿no? Y qué bueno que sea usted el que me da el honor de iniciar con este proyecto. Iniciamos con una pregunta que a lo mejor al hombre, por lo general, siempre suele decir que está bien, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Antes que nada, gracias por invitarme a participar en el proyecto. Bueno, pues esa pregunta, la verdad, pues me la han hecho mucho y siempre digo que bien, pero si me hago un análisis a fondo, realmente no es que esté bien, o sea, no es que esté bien pues, todo el tiempo, ¿no? Hoy por hoy puedo decir que estoy tranquilo, ¿verdad? Y manejando un poco mejor pues mis ansiedades, ¿no? Mi estrés pues que es el que me acecha todo el día. Podría decir que hoy me siento tranquilo y un poco preocupado. Ay, muy bien. Entramos con un tema interesante, la preocupación. ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, en particular una cuestión del trabajo, de un pequeño error que siento que cometí y creo que va a tener pues, un efecto a corto plazo en la próxima semana. Pero eso, bueno, es como una preocupación temporal, ¿no? Puedo decir que me siento bien, pero siempre hay una sensación de insatisfacción, de que puedo estar mejor y puedo, tanto emocionalmente como el entorno, ¿no? Puedo mejorar mi entorno y eso me genera cierta presión también. Okay. Con respecto al trabajo, creo que todos nos hemos sentido de esa misma forma, ¿no? Y obviamente, pues yo lo que te puedo comentar es que nadie es perfecto, todos cometemos errores. La siguiente pregunta, ¿crees que esa consecuencia que vaya a llegar en la siguiente semana vaya a terminar con tu tiempo ahí en esa labor o puede ser algún error que estás seguro tú que al cometerlo, pues a lo mejor no te deja sin tu trabajo, ¿no? No creo que el error no es tan grave, sinceramente. Creo que va a tener, o sea, tiene una solución muy simple. Es solo que de repente el error, o sea, de repente el error tiene un efecto más en mí, a nivel, eh, este, o sea, a nivel emocional, de cierta forma, siento que reafirma ciertas inseguridades que tengo, reafirma, y también por a lo mejor por un tema de autoestima, o sea, siento que el error me hace pensar que no soy capaz o que no soy una persona inteligente o lo suficientemente productiva, ¿no? Y entonces ese error tan pequeño que tiene solución, de cierta forma destapa un montón de issues, ¿no? Sobre mí que pues, vienen, que a lo mejor que vengo arrastrando pues desde siempre, no desde siempre, sino de muchos años. Es interesante eso que comentas porque la próxima pregunta va relacionada a ello. Eh, y me lo acabas de responder, ¿no? Creo yo y lo creo firmemente que muy probablemente haya algo en tu pasado que te está causando esas inseguridades. Eh, ¿Tú identificas quizá el motivo por el cual tú tengas esa inseguridad? Sí, la verdad lo identifico, siendo totalmente transparente.
pues yo siempre me sentí, o ciertas personas me hicieron sentir como, pues, como un pendejo, la verdad. Yo siempre he sufrido de ansiedad, pero el problema es que hasta ahora me estoy dando cuenta que es ansiedad. Claro. Pero cuando era niño no sabía, era muy distraído, se me olvidaba las cosas, a veces me sentía torpe, incluso cuando hablaba sentía que no conectaba, muchas veces o no podía transmitir de forma objetiva lo que decía, mis ideas, me empezaba a aterrizarlas y eso me causaba problemas, bullying. Y eso era, después me di cuenta que no era porque fuera ni tonto ni retrasado, sino porque siempre he padecido de ansiedad. Pero sí, pues sí crecí con esa sensación de ineptitud hasta cierto punto, de no ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz. Y cada que cometo un error, ya sea laboral o personal, o de cierta manera se abre esa herida, ¿no? De cuando me decían, es que me pendejeaban o eran muy duros conmigo porque no sabían lo que estaba pasando, no sabían por qué pues, era distraído, no sabían por qué no ponía atención, ¿no? Entonces, siempre crecí sintiéndome un torpe, ¿no? Y a pesar de que ahora ya le puse nombre y se llama ansiedad, a ciencia cierta, por cosas pues, que a lo mejor no se absorbí o el entorno familiar o no se me trató con el debido cuidado, ¿no? Con el debido atención, ¿no? También no había la manera en aquel tiempo. Y pues yo al no saber qué es lo que me pasaba, pues crecí con ese sentimiento de culpa, de que yo realmente cometí errores porque era mi culpa, que no me importaba, por lo que sea, ¿no? Eso me generó también de cierta forma cierta rebeldía, ¿no? Que pues, me hizo querer pues, putear al mundo, ¿no? Claro. Ahora ya lo veo de una perspectiva más madura, pero siempre están esos fantasmas, ¿no? Acechando. Cada que yo, también eso me hizo ser muy duro conmigo mismo, muy perfeccionista y muy tirano cuando me equivoco, porque es otra vez yo y otra vez yo. Entonces me lastima pensar que soy yo y nadie más el que se equivoca. Realmente creo que la mayoría de veces pues, realmente no es nuestra responsabilidad. Siento yo que los hombres en general muchas de las veces tomamos problemas o responsabilidades que no nos corresponden. Me gustaría proseguir y preguntarte, ¿crees que tu familia o tu círculo de amigos tuvo mucha influencia en tu sentir, en sentirte inepto? Pues sí, en parte, no de parte de mis papás o de mi núcleo familiar, a veces, pero sí de parientes cercanos, tíos, primos, y eso de cierta manera pues creo que tuvo un efecto en mi forma de ser, pues en mi forma de sentirme, ¿no? Y a lo mejor pues yo crecí con ese miedo también, miedo a preguntar, miedo a no saber cómo formular las preguntas, cómo explicar las cosas. Sí recibí bullying de primos también, de una prima en específico que sí se burlaba mucho. Y pues siempre crecí con esa sensación de que fuera lo que pasara, yo iba a estar, no iba a estar a la altura, ¿no? Hiciera lo que hiciera, no iba a ser suficiente, ¿no? Entonces, te digo, cualquier error, a pesar de que pueda hacer conciencia de mis hazañas, la verdad es que me pesan más mis errores a veces, ya no tanto como antes, digo, porque ya lo aprendí a ponerle nombre, a ser eh, más compasivo, a perdonarme, ¿no? Y a perdonar a los demás, pero siempre sí me di cuenta que me costaba ver mis virtudes, realmente.
Antes yo lo confundía con modestia. Yo sentía que una persona que presumía sus virtudes era un soberbio y que ser modesto era simplemente no hablar de lo bueno que eres en algo. Y hasta que me di cuenta que no. O sea, que realmente se valía decir lo orgulloso que estás de tus logros. Y a veces me irritaba la gente que hablaba de sus logros. Sí te entiendo en esa parte. Muchas de las veces, digo, en lo personal no me ha sucedido, pero he sabido de otras personas que no les gusta escuchar logros de otras personas porque se sienten incómodos, sienten una incomodidad y ay, pues yo no hablo de eso, pero realmente pues es algo que no. Sí, o sea, yo lo traducía de esa forma, ¿no? Pero después me di cuenta que era porque yo mis logros de cierta manera no me las creía y tan no me las creía que cualquier persona que presumía sus logros era un farsante. Simplemente estaba exagerando lo que no es. Y después me di cuenta que realmente no, realmente era un acto de humildad. También podía consistir en reconocer tus logros, ¿no? Y sentirte orgulloso de ellos, ¿no? Sobre todo el hecho es relevante cuando tú entiendes que tú también mereces, que tú también eres fregón, que tú también puedes, que tú también te mereces lo que te está pasando, ¿no? Muchas de las veces caemos en ese agujero, ¿no? En donde no reconocemos lo que hacemos, pero lo que hacemos o lo que hemos logrado tiene su esfuerzo detrás y es complicado quizá cuando tú no asimilas o a lo mejor no piensas que te lo mereces o no crees que te lo mereces, el decir, oye, pues mira, yo logré esto, ¿no? Entiendo perfectamente tu sentir. Comentaste algo importante. Mi pregunta es, ¿cómo sobrellevaste el, el hecho de que tu misma familia pues te hiciera bullying, que es algo muy típico pues, en los hombres, que a lo mejor la sociedad no lo ha normalizado, pero pues realmente pues es algo que sí te daña y no te daña físicamente. Hay bullying físico, pero el bullying psicológico es el que más termina dañando. ¿Cómo sobrellevaste esa etapa? Y a qué edad fue también? Que es importante la edad en la que te lo hicieron. No te puedo dar exactamente una fecha ni el procedimiento, el cómo lo canalicé. Puedo decir que ayudaron ciertas experiencias. La vida también pues me llevó por otro camino que de cierta forma me hizo alejarme de esa familia. No porque yo quisiera, sino por cuestiones personales, pues nos alejamos porque nos fuimos a vivir a otra ciudad. Pero sí reconozco que a lo mejor algo que me sirvió mucho fue dejarme llevar por un acto de rebeldía, por una sensación de coraje, pero ese coraje enfocarlo en, en tratar de hacer las cosas de una manera que me hicieran sentir más digno, ¿no? Más capaz, más admirado, que cuando mi familia me volteara a ver, vieran que los logros que he hecho, ¿no? Y eso me llevó a de cierta manera, un sentimiento de venganza, pero puedo decir que a lo mejor una venganza bien, pues, bien canalizada, ¿no? Bien enfocada, no tanto de lastimar a mi familia, sino de decirles, les voy a demostrar que quién soy yo, de verdad. Y creo que ese acto de rebeldía, ese coraje y esa sed de venganza bien enfocada me hizo pues chingarle y estudiar y proyectar y trabajar y con muchos errores, obviamente con pues, errores de juventud, ¿no? Porque pues yo cuando me hacían bullying y eso, pues yo era niño, entonces en mi adolescencia, en mis veintes, fue ese proceso, ¿no? De dar una imagen de la cual ellos se tragaran sus palabras, de cierta manera. Creo que me ayudó mucho, creo que fue un empuje muy positivo, fue un coraje muy bien canalizado, y a eso de cierta manera se lo debo también a mis papás, por la educación y los valores que me enseñaron, de tratar
Digo, porque yo pude haber optado por los errores de joven, ¿no? Pude haber optado por, pues, la delincuencia, caer en drogas o caer en el alcohol, pero de cierta manera fue lo contrario, o sea, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a tener dignidad, y eso aunado con el coraje que tenía y la sed de demostrarle al mundo que era capaz, que muy en el fondo realmente pues sí soy una persona que tiene un cierto genio, ¿no? No, genio se oye a lo mejor, sí, una capacidad, ¿no? Un potencial muy particular en mí que nadie más va a tener. Leyendo mucho, leer me ayudó mucho también para darme cuenta que pues, que yo soy así, que nadie va a ser como yo. La otra, pues que yo sea diferente con mis errores, mis virtudes, mis defectos, me hace único, y que esa unicidad que me hace ser yo es auténtica, y que mi mejor versión nadie la va a superar, nadie. O sea, nadie va a poder de cierta manera competir con esa parte que a mí me hace especial de cierta forma, o sí, o diferente, ¿no? Pues el hecho de aprender a que yo soy diferente, no soy ni peor, ni menor, ni mejor que nadie, simplemente soy diferente, y eso importa muchísimo. O sea, eso tiene un valor mucho mayor que la inteligencia incluso, pero cuando haces las cosas con tus escasas capacidades o con tus barreras y las logras hacer, para mí tiene un mérito y un plus mucho más cabrón, mucho más fuerte. Y de cierta forma, pues eso, terapia también me ayudó mucho para aprender a ver esa unicidad en mí, aprender a abrazar esa unicidad, esa autenticidad, eso que me hace diferente, y, y sentirme orgulloso de eso. También me he dado cuenta que, de cierta manera, el humor, el ser como soy, me hace que tenga una parte mucho más desarrollada, que es el sentido del humor, ¿no? El aprender a reírme de mí, el aprender a no tomármelo tan en serio, o a mí mismo tan en serio, y a crear de esos incidentes o de esas ansiedades o de esos momentos tan absurdos que a veces yo creo situaciones, soy un maestro en crear situaciones absurdas, hasta que me di cuenta que de ello yo puedo tomarlo y volverlo algo humorístico, ¿no? Es un arte, de cierta forma. Por ahí lo leí, creo que, o lo vi de una biografía de Charlie Chaplin, que decía que los distraídos, pues de cierta forma son humoristas, ¿no? Sin querer causan cosas muy graciosas, güey, sin proponérselo, y que para ojos de los demás, pues es increíble. De hecho, dices algo muy cierto, o sea, muchas de las veces el graciosito del salón y todo, pues suele tener más éxito porque pues ve todo de forma positiva y nace en un contexto en donde, ok, pasan cosas negativas, sí, pero hay que darle la vuelta, no hay que considerarlo negativo, sino hay que ver la oportunidad detrás de. Sí, así es, y también me ayudó mucho leer, y bueno, va a sonar gracioso, pero me ayudó mucho leer libros, leer mucho de arte, de teatro, leer me he leído mucho teatro, porque de cierta forma, y bueno, ahora estoy haciendo teatro también. Adquirir nuevas habilidades también le sirve al hombre para poder enfocar esa energía que quizá nos sobra en cosas positivas. Hay hombres que solamente trabajan, obviamente que trabajan y estudian. Creo que para el desarrollo personal de un hombre también es importante encontrar una actividad en la cual te sientas cómodo desarrollar y en donde veas oportunidad de mejorar. Obviamente, en teatro te hace más abierto, te da más facilidad de palabra, te quita la pena al estar frente al público. Y aquí entramos en algo importante, que es pues el desarrollo personal. En esta parte me gustaría que tú retrasaras tu vida 10 años, que tú cierres tus ojos, en el video no se va a ver,
quiero que nos cuentes cómo era el individuo de hace 10 años. ¿Cómo es el individuo de hoy? ¿En qué has mejorado? Porque yo estoy seguro que has mejorado. Muchas veces nos metemos tanto en la cabeza algo que pensamos que seguimos igual, pero no es verdad. Cada año mejoramos y cada que pasan los años mejoramos, seguimos mejorando. Es nuestro, es nuestro ser, es nuestra esencia. He aprendido a ser mucho más paciente, mucho más compasivo, incluso conmigo mismo. He aprendido a quitarme la culpa, que es un sentimiento que estorba. He aprendido a no ser arrogante. Tal vez cuando uno es joven es arrogante, creo que incluso puede que sea necesaria la arrogancia hasta cierto punto. Y también pues eres joven, eres muy osado, muy impertinente, ¿no? Es una energía que envidio, ¿no? De la juventud, que ahora ya no la podré aplicar igual, pero que de cierta manera me ha enseñado a ser más humilde, porque de cierta manera ya me permití esa, esa arrogancia, ¿no? Esa impertinencia, esa osadía de joven, ¿no? Ese coraje, esa rebeldía. Ahora no te quiero decir que no la tengo, pero de cierta manera la edad y la experiencia me han ayudado a usarla de una forma más oportuna, porque antes era como una vaca loca, ¿no? O sea, tenía esos sentimientos, tenía ese coraje, tenía esas ambiciones, pero no sabía usarlas, estaban desbordadas. Y eso también me llevaba a cometer muchos errores, más errores. Ahora creo que los he aprendido a controlar. Y a veces puedo valerme de ellos para ciertas circunstancias, pero ya bajo un control, ya bajo una conciencia. Pues para resumir, creo que el individuo de hace 10 años, al de ahora, la diferencia es que ahora tengo más autocontrol, más visión a largo plazo y más aceptación, más, no sé cómo se le puso, humildad o más sencillez a la hora de no subir tanto mis expectativas y mucho menos creer que lo que yo le dé, que lo que el mundo me dará es en proporción a lo que yo le dé. Puedo decir que no estoy como yo hubiese querido estar hace 10 años. Uno cuando tiene 20, pues uno sueña, ¿no? Ya voy a tener ya mucho dinero, voy a hacer. Eh, Te reconozco que a lo mejor esa parte me ha pegado un poco la realidad, pero me ha hecho muy maduro, porque me he dado cuenta pues que el mundo tampoco me debe nada, que la vida es disfrutar de los momentos más sencillos, que está bien también tener ambiciones y buscar hacer dinero, ¿no? Trabajar. Yo he aprendido a relajarme, digo, no sentir la presión por ese lado, no sentir que lo que no fue es por mi culpa, sino aprender a disfrutar lo que vino, lo que es, y aparte también aprender a ser paciente y a aprender y a tener una visión más largo plazo, porque todavía no soy nada. Te queda mucha vida por delante. Dice algo importante, te queda mucha vida. Nunca es tarde para poder comenzar a hacer lo que realmente quieres. Creo que como hombres es importante lo que tú comentas, el soñar, pero también trabajar para poder lograr esos sueños. Nadie te va a regalar nada. Y uno como hombre creo que lo tiene bien entendido eso. Trabajas, cumples tu sueño. Si no trabajas, si no mueves. No, y aparte creo que hay que disfrutar el proceso. Sí. Que creo que es lo más importante. Creo que si no disfrutas el proceso, o sea, si estás enfocado en la meta, no vas a llegar nunca. Hay que disfrutar el proceso y también hay que, hay que ser honesto con uno mismo y aprender a soltar también. Aprender a soltar
y sin remordimiento. Se me fue esta oportunidad, no hice esto, porque eso nos puede drenar la mente. Híjole, es que si hubiera hecho esto, o sea, oportunidades hay muchas, no hay que estar tampoco, legos y siempre atentos, ¿no? A lo que venga, aceptarlo, abrazarlo, trabajar, pero sobre todo disfrutar el proceso. Si algo no te sientes que no es para ti, no lo tienes por qué hacer. No tienes por qué entrarle, ya sea un negocio, ya sea una amistad, ya sea a un favor. O sea, y aunque te digan, no, es que es una gran oportunidad, déjala pasar. O sea, creo yo que eso es otra cosa, aprender a negociar contigo mismo. Eso lo has aprendido a lo largo de tu vida. Es importante porque muchos pensamos que el éxito va del punto A al punto B, cuando realmente el éxito va del punto A al punto Z. Hay millones y millones de posibilidades entre el ser nadie y ser exitoso. Y como tú comentas, hay que saber soltar y sobre todo las cosas pasan por algo, entenderlo así, y si no se dio en este momento fue porque no se tenía que dar. Si se está dando en este momento es porque este momento es el indicado para poder hacerlo. Y es bonito que un hombre tenga ese aprendizaje de vida. Hace un rato mencionabas cuál fue el avance que tuviste, ¿no? O cuáles fueron los motivos, lo que te ayudó a ser quien eres hoy. Y me causa mucho interés en lo que comentaste, porque comentaste que tu carácter, el coraje, fue el que te ayudó a sobresalir. Y sí me gustaría comentar lo que, para todo el público que nos está viendo, que muchos de los hombres creo que nos vamos a sentir identificados con esto, porque realmente no es algo que esté bien hacerlo en base a eso. Pero aún así hemos aprendido a capitalizar el dolor y en base a ese dolor salir adelante. Te felicito porque es algo extraordinario, es algo que no todo hombre aguanta. Lamentablemente hemos tenido algunas bajas en la vida que van relacionadas a no saber cómo lidiar con el dolor, pero para eso estamos aquí, para poder comentar, para poder hablar y sobre todo servir a otras personas que quizás están viviendo algo difícil en la actualidad, que no se den por vencidos, que siempre hay una salida y sobre todo pues hay que aprender a hacer bien las cosas y bueno, en este caso nosotros utilizamos el coraje, pero hay muchísimos medios a los cuales nos podemos acercar para que nos puedan ayudar. Entonces, no estamos solos. En tu caso, yo me imagino que no estuviste solo, ¿no? En todo ese transcurso. ¿Cuáles son las personas más importantes de tu vida que te ayudaron a no caer? Pues tengo mi familia. Mi familia para mí, yo me siento muy afortunado de tener una familia como la mía, que yo siempre digo que somos locos, no nos da miedo, no sé, tenemos un estilo de vida muy irreverente, muy particular. Desde el hecho de que nos hemos movido por casi todo el país, buscándole aquí, buscándole allá. Papá siempre muy aventado también, mamá siempre muy fiel a él. Mi familia, sin ellos saberlo, me han servido de pilar, por ellos lucho. Yo sé que en algún momento ya no van a estar, ¿no? Mis papás, es una cosa que me apega últimamente, pero yo por ellos lucho, honestamente, por su memoria y por la unidad que nos enseñaron a tener, que gestaron siempre, o sea, para andar de arriba para abajo, siempre unidos y siempre frecuentándonos y siempre eh, 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 tratando de mantener un lazo muy fuerte, todo, o sea, mi núcleo familiar principal, mis papás y mis hermanos, son los que me han ayudado. Es interesante porque, bueno, todos tenemos a ciertas personas que nos ayudan y es bonito que en tu caso sea tu familia. Vivimos en una sociedad en donde lamentablemente, no hablo solamente de México, sino de toda Latinoamérica,
muchas de las veces, o muchas veces no tenemos el privilegio de tener una familia, pero sabemos que los que están siempre van a estar. Ya casi para concluir, me gustaría realizarte algunas preguntas más, pero ¿hay algún aspecto de tu vida, con todo lo que ya me contaste, que estarías dispuesto a cambiar? ¿Y por qué? Me hubiese gustado haber comprado bitcoins. Para perder todo, ¿no? No, la verdad no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Todo ha pasado por algo, para bien o para mal. Y no considero que lo que haya hecho haya provocado ningún éxito o ningún fracaso. Porque yo tampoco creo en el éxito ni en el fracaso. Mi proceso de vida ha sido muy particular y estoy donde estoy en base a mis decisiones, bien o mal, pero estoy feliz de haberlas tomado de esta manera. Muy bien. Y no me hago problemas pensando en cómo lo hubiera podido haber hecho mejor. Bueno, a veces sí hago un trabajo como de retrospección, simple y sencillamente para no repetir el problema futuro. Pero ya, hago un recuento de qué pasó, cómo lo hice, cómo hubiera mejorado y ya lo suelo. Es difícil, más para una persona ansiosa como yo. Muy bien. Como te comenté, pues ya casi para cerrar, me gustaría hacerte dos preguntas más. ¿Cómo, qué has vivido que le pueda servir a las personas que nos están escuchando como consejo para esas personas, ¿no? Que tienen algo similar con tu historia? ¿Qué podrías comentarle al público? Que no están solos, que no están solos, que no tengan miedo tampoco. Que no se... que tengan fe. Tengan fe. La, la vida es maravillosa y uno tiene un poder interno que yo lo he experimentado, lo he vivido. Cuando traes la energía, cuando te concentras, uno solo como persona puedes cambiar de una forma tan brutal para bien que te sorprendes. Tengan fe. Quiero agradecerte por haber asistido a esta entrevista. Creo que tu historia le va a ayudar a bastantes personas. Creo que tu historia te va a ayudar a ti también a que hagas una retroalimentación de todo lo que se platicó el día de hoy y puedas sentirte suficiente. Algo de lo que yo te puedo decir es que, como tú lo comentaste, creo que no estamos solos. Tenemos muchas herramientas a la mano con las que podemos ayudarnos y obviamente tú tienes lo más importante para ti, que es tu familia, ¿no? Entonces, si tienes algo que te queje, si tienes algo que algún problema actualmente en este momento, créeme que se va a resolver. No me queda nada más que agradecerte por haber asistido a esta entrevista. Ojo, todavía no se acaba, vamos a cerrar la entrevista con la última pregunta. Va a ser interesante, entonces, bueno, su última pregunta. ¿Te gustaría revelar tu identidad al público? Uf, pues yo creo que muchos cuando vean el video van a saber quién soy. Sí me gustaría mantener el anonimato. Hagan unas apuestas a ver si adivinan quién soy. Yo creo que muchos van a saber. El objetivo de esta entrevista es que tú encuentres un espacio abierto para poder hablar. Y espero que haya sido un espacio cómodo para poder platicar cosas interesantes de tu vida, para poder profundizar obviamente en temas importantes, temas personales. Si tú estás viendo esto y quieres participar, no dudes en mandarnos un mensajito para poder gestionar la entrevista, el lugar, hora, tal y tal. Y pues en este caso el invitado quiso permanecer en forma anónima. Vamos a respetarlo. Y como lo comentaba, si quieres ser el próximo invitado, escribe. Al ser de forma anónima, pues así se quedan con la duda de quién es. Pues nada, muchísimas gracias por ver este episodio.
Espero les haya gustado y obviamente a todos los hombres espero les sirva para, si viven cosas similares a las que vivió el invitado el día de hoy, pues puedan encontrar en sus palabras la salida de sus problemas. Así que les agradezco por escucharnos, por vernos. Y pues nada, no me quiero despedir sin antes decir muchísimas gracias. No, aquí gracias por la entrevista y por la confianza. Nos vemos el próximo día con un invitado más en Men's Wellness, lo que nunca contamos. Bueno.